Bienvenida, bienvenido. Usted que nos ve desde otro lugar tal vez, déjenos saber ahí en los comentarios desde dónde está sintonizándose con nosotros para pues gozarnos también de saber que estamos llegando hasta su ciudad, hacia su país o donde quiera que nos sintonice en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este es su servidor, Pastor José Abdiel Matamoros y Pastora Teresa. Les saludamos. Estamos gozosos de estar de nuevo en la casa del Señor, compartiendo con ustedes. En Apopka, Florida estamos. Si usted vive en Orlando, es bienvenido, bienvenida a venir y visitarnos en el 750 de la calle Roger Williams Road. Eso está al norte de Orlando. También estamos cerca de Altamonte Springs. Estamos cerca de Winter Park, cerca de Castleberry, cerca de Ocoee, cerca de Mount Dora, cerca de Deltona, cerca de Forest City. ¿Ves? Hay muchas, es que estamos en un área donde hay, Orlando es la ciudad que se conoce, ¿verdad? Orlando. Pero alrededor de Orlando hay otras ciudades pequeñas. Apopka es una ciudad al norte de Orlando. Por eso te digo, está cerca de nosotros. Bienvenida y bienvenido a la casa del Señor. Bueno, hoy continuamos, o en realidad hoy concluyo con esa serie. Se recuerda que desde el principio del mes les dije que iba a estar compartiendo una serie enfocada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este mes se conmemora el evento de Pentecostés. Se conmemora la venida del Espíritu Santo allá en el aposento alto donde estaban congregados María, Pedro, Bartolomé, Andrés y todos los demás discípulos estaban allí en ese aposento alto y vino la unción, la visitación del Espíritu Santo, y eso se conoce como Pentecostés. De hecho, déjeme entonces aclararle que lo que conmemoramos es un evento bíblico. Yo no estoy hablando aquí de pentecostalismo religioso, no estoy hablando aquí de denominación pentecostal, no. Estoy hablando de un evento bíblico que se llama Pentecostés. La palabra pente significa 5, y es que en realidad sucedió 50 días después de la resurrección de Jesús. 50 días después sucedió este evento. Y lo he titulado, el tema que voy a compartir con ustedes, lo he titulado Viento, Fuego y Paloma. Viento, fuego y paloma. Entonces dirá, pastor, ¿qué se trae con eso, pastor? Bueno, es que el Pentecostés tiene muchos aspectos, el evento, pero hay 3 elementos, podemos decir así, que están presentes en la vida de la iglesia primitiva, de la iglesia cuando comenzó. Esos 3 elementos, y representan al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo, que son fuego, viento y paloma también. Por cierto, debo afirmar también que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de una persona. No estamos hablando de un nada más viento. No me malinterprete entonces. El Espíritu Santo no es viento. El Espíritu Santo se manifiesta como viento. Si alguien me puede traer un poquito de agua por ahí, lo agradezco. El Espíritu Santo no es una paloma, pero el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. El Espíritu Santo no es fuego, pero se manifiesta en forma de fuego. O sea, son elementos simbólicos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y reitero, el Espíritu Santo es una persona. No es una cosa, no es simplemente un símbolo religioso. Es la persona misma de Dios, la presencia misma de Dios. Gracias, hermano.
Permítame un momentito. Entonces ya aclarado el punto, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad se le llama, es una persona. Si es una persona, ama. Si es una persona, se entristece. Si es una persona, se enoja también. Si es una persona, eh, reparte cosas, ¿como qué? Como los dones del Espíritu Santo. Por eso, como cristianos evangélicos, los cristianos evangélicos, enseñamos que el Espíritu Santo es una persona, representada en esos símbolos de los que hoy le voy a hablar un poco: viento, fuego y paloma. Fuego, bueno, fuego representa la presencia de Dios que refina la vida. El fuego es refinador. Usted sabe que el oro, por ejemplo, lo prueban con fuego. Si algo es de oro, el fuego no lo daña. Yo siempre pregunto, ¿los cristianos somos de oro, sí o no? Que no nos destruye nada el enemigo. Como dice Romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que nada nos separará del amor de Cristo, ni muerte, ni tempestad, ni hambre, ni persecución, ni lo presente, ni lo por venir, nada nos separará. El fuego no se extingue fácilmente, ¿cierto? Usted ha visto cuando hay un incendio que cuesta que extingan el fuego. Pues cuando es fuego de Dios en tu vida, el enemigo no lo puede extinguir fácilmente. Si fácilmente vos te desanimás y ya no querés estar más en las cosas de Dios y ya no querés buscar más de Dios, no tenías fuego entonces. Tenías un poquillo ahí como de una chispa, pero te faltaba el fuego. Cuando hay fuego, cuesta extinguirlo. Nosotros somos los encargados de permitirle al Espíritu Santo que no se extinga la llama. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, el fuego de Dios que está en tu vida. Avívalo, que no se baje, que no se desanime para nada, que no se apague. El otro elemento, la paloma representa la forma que adoptó el Espíritu Santo en el día del bautismo de Jesús. Allí se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fue la única vez que se pudo ver al Espíritu Santo en una manera física, porque Dios es espíritu, Dios no tiene forma física. Pero Dios, para que nuestra mentalidad humana limitada pueda entender su revelación, toma formas físicas, como a Moisés, que se le apareció en la zarza, fuego, ¿ves? En forma de llama, de fuego, una zarza ardiendo. Y en el caso del bautismo de Jesús, en forma de paloma, una forma física. Y luego el viento. El viento representa guía, la guía que nos da el Espíritu Santo. Usted sabe, cuando alguien anda en el mar, usted en la inmensidad del mar no sabe ni a dónde está. Pero ¿qué hacen los marineros? Ver la brújula, pero también revisar el viento, para dónde sopla. Y eso les da indicación de a dónde ir. Y los que usan barcos de vela, sobre todo, ellos paran la vela, levantan la vela y mueven la vela de acuerdo a la dirección del viento. Eso les hace llegar seguros a donde quieren ir. El viento representa esa guía de Dios, entonces. Sopla en una dirección específica, marca la dirección que tenemos que seguir en la vida. En ese sentido es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene una misión, tiene una razón de por qué vino. Jesús dijo: si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Les conviene que yo me vaya. Y 50 días después, en el día de Pentecostés, vino
el Consolador precisamente. Y ese Espíritu Santo en su función principal es la de santificarnos. Usted y yo, por nosotros mismos, somos podridos. Sí, somos corruptos. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos hace limpios, nos hace santos, nos hace aceptables a Dios. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llamaba, la gente los llamaba cristianos, pero entre ellos, ¿sabe cuál era la forma en que se llamaban siempre? Los santos. Los santos. Yo he conocido hermanos que se saludan de esa manera por ahí. Mi santo, ¿cómo está? Me dicen. Y tal vez para algunos les suene como medio arrogante o raro, ¿no? Porque se tiene la mentalidad de que ser santo es ser perfecto, andar caminando como en el aire, así, y tener una aureola en la cabeza. Eso es ser santo para algunos, y que por ahí en Roma te hayan beatificado y cosas como eso. Pero sabe que nada que ver con eso. Santo significa ser apartado para Dios. Una vez que usted decide apartarse para Dios, alejarse de las cosas del mundo, aunque no sea perfecto, esa decisión le está santificando. Y lo que le hace perfecto a usted a los ojos de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es el santificador. Él es el que nos hace entonces vernos diferente a los ojos de Dios, aunque a los ojos de la gente seamos el mismo ser humano de siempre, y lo somos. Aleluya, aleluya. Veamos entonces estos símbolos. La paloma, símbolo del Espíritu Santo. Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en Jesús, sobre Jesús, en forma corporal. Note cómo Lucas, más bien aquí, Lucas explica que fue en forma corporal. Porque el Espíritu Santo es espíritu, no tiene cuerpo, pero toma una forma corporal. ¿Cuál es? Como paloma. Yo subrayo que el texto dice como paloma, no dice que es una paloma, sino que como paloma. Es una manifestación, lo que se llaman teofanías en teología, son revelaciones físicas de Dios al ser humano, para que el ser humano pueda comprenderlo. Y vino también una voz del cielo, otra manifestación sobrenatural se da en ese momento. Una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Si usted observa este texto, allí está presente la Santa Trinidad. Nótelo. Está el Espíritu Santo en forma de paloma. Está el Padre hablando desde el cielo, declarando, este es mi Hijo amado. Y está el Hijo que está en ese momento en el río Jordán. Físicamente Jesús está allí como el Hijo. Y está en el río Jordán para ser bautizado. Entonces, y están las tres formas de Dios, de la divinidad. El Espíritu Santo, la paloma, la voz del cielo, el Padre y Jesús allí presente. Ahí está la Trinidad. Hay algunas sectas por ahí, usted sabe, que nos dicen a los cristianos evangélicos, deme un versículo donde esté la Trinidad o donde hable de la Trinidad. Bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia, Trinidad, la palabra, pero el concepto, el principio, los ejemplos de la Trinidad están en muchas partes y este es uno de ellos. Este es uno de ellos, ¿verdad? Qué lindo sería ir a Israel, visitar Israel, ir al río Jordán y bautizarse allí, ¿verdad? Donde se bautizó Jesús. Solo por el hecho de que es simbólico ese río, de que allí estuvo Jesús. No sabemos exactamente en qué parte del río fue, pero sí los guías de turismo, si vas a Israel, te van a llevar al río Jordán y tienen una parte del río donde hasta la tienen ya preparada, tienen cercado y ahí llegan grupos de cristianos de todo el mundo, todo el tiempo están bautizando gente allí, en el río Jordán. Sería una experiencia linda, ¿verdad?
Bien, paloma, paloma. Pero también otra cosa interesante es que si toma el símbolo de la paloma, eso nos da a entender que el Espíritu Santo es dócil. Una paloma es dócil, ¿verdad? Una paloma no es un animal agresivo. Una paloma como que proyecta ¿qué? Paz. De hecho, la han usado como el símbolo de la paz. Una paloma también es, según los que saben de este animalito, el animalito en sí, la paloma, una paloma es dócil, pero también es obediente, muy obediente. Por eso las han usado como mensajeras, porque las pueden educar de tal manera que les ponen un mensajito ya amarrado a la patita y ellas se van y llegan a un lugar exacto donde tiene que llegar ese mensaje. Son mensajeras. Y eso me hace pensar que el Espíritu Santo es mensajero también. Es el que nos trae el mensaje de revelación de Dios. Y lo trae directo a donde tiene que ir. A nuestra vida, a nuestro corazón, a la iglesia. ¿Ves cómo entonces hay una razón por la cual el símbolo de la paloma? Segundo símbolo, el fuego. Fuego es otro de los símbolos del Espíritu Santo muy interesante. En Hechos 2, 3, 4, que es donde estamos hablando hoy del evento de Pentecostés, allá en el aposento alto, en aquella ocasión. Y en Hechos 2 se describe esto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Otra vez, note que no dice que se les apareció fuego, sino que se les aparecieron lenguas como de fuego, que parecía fuego. No es que estaban ellos ahí con la cabeza encendida, ¿verdad? Como algunos pensarán. Si eso pasara hoy día, llaman a los bomberos rapidito. En esa iglesia se les está quemando la cabeza a todo el mundo. No. Pero simbólicamente se vio, se observó como una llama de fuego sobre ellos, como fuego. Dice que asentándose sobre cada uno de ellos, o sea, así era como que se viera una llamita encima de ti. Qué lindo debe haber sido visualizar eso, visualizar eso. ¿Y qué pasó? Y fueron todos, ¿fueron algunos? No, dice todos. ¿Para quién es la llenura del Espíritu Santo? Para todos. No es como algunos tal vez piensan que esto de la llenura del Espíritu Santo es solo para algunos. Y algunos por ahí se jactan, yo tengo la llenura del Espíritu Santo y vos no. Como con una actitud así como que si fuera que hay cristianos de ciertos niveles, de categorías. Usted es cristiano de primera categoría si tiene la llenura, y si no tiene la llenura, usted es cristiano de segunda categoría. No existe eso. Y lamentablemente en algunas, no digo todas, pero en algunas iglesias lo han tomado al extremo de pensar de que si tú no hablas en lenguas, eres un cristiano de segunda categoría, entonces no tienes la llenura. Pero no, aquí dice que el Espíritu Santo llenó a todos, no solo a algunos. Está disponible para todos. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, sí, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no comenzaron a hacer un desorden y hablar a lo loco y decir cosas sin sentido. No, como también se ha dado en algunas iglesias a veces, ese desorden. No fue así. Ellos hablaban en otras lenguas, queriendo decir otros idiomas. La palabra en el griego que se usa allí es la palabra glosalia, la glosalia. Y en el griego eso significa hablar un dialecto diferente al mío. Y eso fue lo que pasó. ¿Y por qué pasó? Porque recuerde que la iglesia estaba temerosa, perseguida, la iglesia no sabía qué hacer. Y necesitaban algo, Dios sabía que necesitaban una manifestación sobrenatural que les diera seguridad, que les diera poder, convicción, firmeza, que les hiciera sentir, yo estoy con ustedes. Y entonces Dios permitió ese evento sobrenatural. No se nos dice en todo el libro de los Hechos que se siguió repitiendo igual, ¿no? ¿Verdad que no?
No se nos dice en todo el Nuevo Testamento que en cada una de las iglesias de las diferentes ciudades sucedió lo mismo, no. Es que ese fue el evento de arranque, fue la inauguración, ¿me entiende? En la inauguración de la iglesia, Dios hizo eso para mostrar su poder y enseñarle a todas las naciones que el mensaje del evangelio iba a llegar a toda nación, porque ahí estaban representadas las naciones de esa época. Por eso fue en otras lenguas o en otros idiomas, en otros dialectos. De hecho, en el contexto dice que ahí estaban sorprendidos y decían, pues yo soy de Capadocia, yo soy de Roma, yo soy de Grecia, yo soy de Efeso, y los oigo hablar en mi idioma. Yo soy de Etiopía y los oigo hablar en mi idioma. Fue un evento de inauguración de la iglesia. Y dice que ellos comenzaron a hablar en esas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién era el que tenía control ahí? El Espíritu. Ahí no estaba un líder en el altar diciendo, venga usted, yo le voy a, venga y le pongo la mano y usted va a hablar en lenguas, como hoy día algunos hacen. Yo no puedo hacer eso. De que yo sea el que reparto, el que le digo a alguien, usted va a hablar en lenguas, usted no, usted sí. No, no funciona así. Es el Espíritu Santo, el que reparte, el que hace, el que habla, el que se mueve, como Él quiere, a quien quiere. Yo puedo orar por usted y usted puede orar usted mismo para que el Espíritu de Dios le dé dones. Pablo habla de eso. Pablo no dice oren para que hablen en lenguas, no, él dice oren para que reciban dones, diferentes dones. Y sí, ore hermano, ore hermana, por eso. Eso es lo que sí necesitamos hacer. Entonces el Espíritu les daba lenguas según era necesario. Y sí, yo no lo niego, yo dudo de lo que es, o dudo o cuestiono el desorden, pero no dudo, creo en el mover del Espíritu Santo y en que Él da dones. Uno de esos dones, hablar en otro idioma, en otra lengua, en un momento dado para edificación. Fíjate lo que continúa diciendo Hechos 2, 6 al 7. Y hecho este estruendo, bueno, el estruendo no fue que hablaron en lenguas tanto, sino el estruendo como un viento recio que entró a aquel lugar. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Sí, hubo confusión, obvio. Si usted oye diferentes personas de diferentes países de pronto hablando en su idioma, si usted está en China y oye a alguien hablando español, usted se sorprende, ¿sí o no? ¿Cómo es esto? ¿Este chino cuándo aprendió español? Este chino. Usted se va a sorprender. Y si oye otro hablando ahí italiano y otro hablando francés y diferentes idiomas al mismo tiempo, se va a confundir. Les oían hablar en su propia lengua. Pero es que, ¿sabe qué? En ese momento estaban allí reunidos gente de diferentes naciones. Y recuerda lo que Jesús dijo antes de irse. Dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. El propósito de Dios es alcanzar las naciones. La palabra nación en el griego es etnos. Etnos significa pueblo. Todos los pueblos Dios quiere que sean alcanzados. Y a veces uno llega a lugares donde le dicen, no, es que yo no hablo mucho ese idioma. A mí me tocó visitar en una ocasión una ciudad en Ecuador, Riobamba, en Ecuador. Y yo no sabía que la mayoría de la gente ahí era indígena y que no hablaban muy bien el español, preferían hablar en su dialecto, en su idioma. Yo tuve que ponerme a aprender un par de palabras en su idioma, quiché, para poder decirles algunas cosas. Y también pedir a un traductor que me ayudara a traer el mensaje preferiblemente en su idioma. Y fue algo interesante eso. Fue interesante el resultado de eso, porque ellos se sintieron más cómodos, mejor escuchar la predicación en su propio dialecto.
Si yo hubiera insistido, no, tienen que aprender español, tienen que, o como algunos ahí dicen, only English, only English. Entonces los voy a hacer sentir incómodos porque no es el idioma en el que se reciben edificación. Hace poco vino aquí a nuestra iglesia una familia que me dijeron que están conociendo la iglesia y tal vez sigan viniendo. Pero una de las razones por las que vinieron, me explicaron, dice, es que hemos estado yendo a una iglesia en inglés y no, yo no recibo edificación porque no hablo mucho inglés. Uno se siente más cómodo en su propio idioma. El mensaje le va a llegar más directo en su propio idioma materno, como se dice, ¿verdad? Entonces, eso pasó. Ellos, cada uno, los oía hablar en su propia lengua. Y entonces dice el verso 7, estaban atónitos y maravillados. Primero confundidos, porque eso nunca había pasado. Nunca. Siempre ellos iban a esas reuniones en Jerusalén y venían de Etiopía y venían de todo lugar y ni modo, había que escucharlo en hebreo, porque era en Jerusalén. Pero en esa ocasión algo pasó y lo escucharon en su propio idioma. Por eso estaban atónitos, maravillados. Dos palabras bien interesantes usa allí. Atónito, ¿qué quiere decir eso? Atónico quiere decir como que me voló la cabeza, como que esto se va más allá de lo que yo puedo entender. Atónito y maravillado, en sentido de que esto es lindo, esto no dice que estaban enojados, lo opuesto, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Galileos, ¿cómo es que si es un galileo, cómo me está hablando en etíope? Si es un galileo, ¿cómo me está hablando en italiano, en latín, en francés, en alemán? Si es un galileo. Interesante eso. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve con esto de las lenguas, que fue una ocasión en que me llamaron a servir de traductor para un grupo de japoneses. Y yo les dije, pero ¿por qué yo no hablo japonés? ¿Cómo voy a traducirle a los japoneses? No, pero lo que queremos es que usted traduzca. Va a haber un japonés hablando en japonés, va a haber otro traduciendo al inglés, y usted va a traducir del inglés al español. Van a haber 3 idiomas en ese evento, porque iba a haber japoneses que vinieron a traer esa conferencia, y también iban a haber las iglesias hispanas y las iglesias angloamericanas en ese evento. Cuando terminó el evento, el predicador japonés que estaba allí se me acercó y me dijo en español me dijo, el Espíritu Santo me enseña y me dice que Dios te va a usar en muchas naciones y que tu voz se va a escuchar en muchas naciones. Y yo dije, bueno, Señor, si lo quieres, me gozo por eso, pero no veo cómo. En ese tiempo yo era estudiante del seminario, nada más. Bueno, lo más tremendo fue que después, él me dijo eso cuando estaba en la plataforma y que yo le estaba traduciendo, y hasta yo me dije, ¿para qué me pidieron traducirle al japonés ese si me habló en español? Podría haber hablado en español. Pero luego entonces que estábamos por ahí conversando, ya terminó el evento, me acerco al japonés hablándole en español. Oiga, ¿y cómo fue que el Señor le puso eso a usted que me dijera eso? Se queda mirando y me dice, no te entiendo. Me llamó a otro ahí, al que hablaba inglés, dígale que no le entiendo, que yo no hablo español. Yo me quedé, mire que se me pusieron los pelos, como dicen, como de gallina. Porque él no hablaba español, pero el Espíritu Santo permitió que me dijera solamente esas palabras proféticas del ministerio que Dios me había dado. Y bueno, al principio no lo entendí, pero precisamente como un mes después,
una organización cristiana de comunicaciones que se llama Mennonite Media Ministries. Se dedican a producir videos, a producir audios, mensajes radiales. Ellos tenían mensajes radiales en muchas partes del mundo. Me llamaron y me dijeron: José, queremos grabar una serie de radio spots cortos, mensajes cortos de radio, de 1 minuto, nada más, muy breves, pero bien directos, en español. Y nos recomendaron a usted para hacerlo. Nos dijeron que usted tiene muy buena voz y que también usted es muy desenvuelto cuando habla. Y bueno, gracias, Señor, por esa recomendación. Para hacer la historia corta, me pusieron a grabar un montón de mensajes y quedaron allí, y esos mensajes los mandaron a muchos países en español. Hasta España los mandaron, y a todos los países latinos. Todavía hace poco, me llegó un mensaje de un hermano que me conoce desde esa época, y me dice: pastor, por ahí tengo guardados algunos audios en cassettes, porque en ese tiempo se usaban los cassettes. Por ahí tengo guardados en cassettes, porque yo los grababa, sus predicaciones que usted hacía con aquella agencia de Media Ministries, ¿se acuerda? Sí. ¿Y qué me enseñó eso? Que Dios cumple sus profecías cuando son de Él, número 1. Pero número 2, me enseñó que esto de hablar en lenguas es real, siempre y cuando sea con un orden y siempre y cuando tenga un mensaje muy directo. En ese caso fue a mí personal, no a toda la gente. ¿Me entiendes? Y a veces el Espíritu Santo puede hacer que te va a hablar a ti muy personalmente. Así que ellos en ese día de Pentecostés se quedaron atónitos y maravillados. Yo me quedé atónito y maravillado ese día con ese grupo de japoneses. Claro que sí. ¿Qué le puedo decir entonces de lenguas ayer y hoy? Pablo dice en 1 Corintios 14:5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Interesante, ¿verdad? Pablo dice: yo quisiera que todos hablen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está la regla, ahí está el principio bíblico. Pablo no dice: prohíbo que hablen en lenguas. Pablo lo que dice es: háganlo para edificación. Es más, dice: prefiero que profeticen. Y bueno, usted dirá: pero pastores, que eso de profetizar también es un don espiritual muy difícil de que Dios se lo dé a uno. Pero es porque algunos han malinterpretado el concepto de profetizar. Cuando usted oye a alguien decir que es profeta, se imagina que es alguien que habla del futuro. La gente piensa que el don de profetizar es decir cosas futuras, y no siempre es así. Profetizar también es exhortar, también es consolar, también es dar un mensaje que el pueblo necesita hoy, no en el futuro, hoy. Y muchas veces los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hicieron eso: traer un mensaje de edificación, un mensaje de exhortación, un mensaje de ánimo, de aliento para ese momento que estaba viviendo la iglesia o alguien. Eso es profetizar también. Y en ese sentido Pablo dice: es más importante ese tipo de mensaje, el mensaje de edificación, para que toda la iglesia reciba edificación. ¿Qué es edificar? Edificar es crecer, es ayudarle a alguien a crecer. Y todos los dones del Espíritu Santo son para eso, para ayudarle a cada uno a ser partícipe del crecimiento de la iglesia. No numérico, no en números, sino el crecimiento en madurez espiritual, en conocimiento de Él, en relación con Él. Eso es el sentido correcto, entonces, de las lenguas. El fuego dice que también se puede asociar
con otras cosas. Por ejemplo, algunos asocian la paloma con debilidad, pero el Espíritu Santo no es débil. El Espíritu Santo es fuerza. El Espíritu Santo es poder. Entonces también se nos dan símbolos que muestran fuerza y poder. El fuego es ese. Cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, vino como un poderoso viento recio. Entonces hablemos ahora de ese otro símbolo, el viento, el viento, el viento. Cuando el fuego se posa sobre ti, tú lo sabes, él se hace sentir. Cuando el viento sopla, te das cuenta. Si usted sale afuera y lo despeina el viento, ¿qué quiere decir? Hay viento. Usted va a decir, hay viento. Lo siento, me despeinó. Pues así es el mover del Espíritu Santo. Él no pasa inadvertido. Repito, el mover del Espíritu Santo no pasa inadvertido. Como el viento se hace sentir. No lo ves, pero se hace sentir. Amén. Y cuando la Biblia dice que Él entró en ese aposento como un viento recio, usa esa palabra, recio. No solo viento, sino un viento recio. ¿Qué quiere decir eso? Recio significa fuerte, significa poderoso. En el hebreo, la palabra viento o soplar en el hebreo es ruaj. Cuando Dios creó a la pareja humana, dice que sopló en ellos aliento de vida. Ruaj, sopló. Y dice en el evangelista Mateo también que Jesús antes de irse sopló en los discípulos, ruaj, y les dijo, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Aquellos 12 amedrentados, temerosos discípulos, pescadores, sin ningún mérito humano para ser apóstoles, les dice, ustedes van a ser líderes. Ruaj, viento del cielo. Sabes que cuando viene el viento del cielo entonces y el fuego del cielo, no puede ser el mismo ya. Amén. No puede ser el mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Fuego en el Antiguo Testamento y en otras partes, y el viento y la paloma, entonces tienen mucho significado. De repente, también dice en Hechos 2, estamos hablando de Pentecostés, de repente vino del cielo. Note esto, lo que pasó en Pentecostés no fue una invención humana, no fue algo orquestado, planeado por un ser humano. ¿De dónde dice que vino? Del cielo. Los verdaderos avivamientos vienen del cielo. Cuando hay organizaciones humanas que quieren crear, hacer, como ellos dicen, atmósferas de avivamiento a su manera, no funciona, porque es humano. Alguien puede traer un montón de músicos muy buenos y poner música que suene muy espiritual, y traer un predicador de esos que saltan para arriba y para abajo en un púlpito y hacer muchas cosas como eso, ¿no? Y tratar de crear un avivamiento. Pero no va a pasar nada si no es de Dios. Va a ser emocional. Va a pasar algo que va a impresionar a algunos inmaduros espiritualmente ese día, pero no va a tener permanencia. Es como el despertar espiritual que hubo recientemente en una universidad aquí en los Estados Unidos, en Asbury, donde un grupo de jóvenes, después de un culto devocional, dijeron, queremos quedarnos a orar aquí. Nadie lo planeó eso. No había un predicador invitado especial. No habían músicos famosos. Después quisieron venir allá a meterse algunos de los famosos, a que les dieran crédito, ¿verdad? Pero qué bueno que los directores de Asbury dijeron, no, esto empezó así espontáneo y así va a seguir. Pero mi punto es que ese despertar bonito que hubo y que continúa, yo sé, no fue creado por humanos nada más, vino del cielo como el Pentecostés, fue promovido desde el cielo.
Dios quiere hoy hacerlo igual. Dios quiere crear ambientes de avivamiento, de despertar espiritual en nuestra nación, en nuestro mundo, en nuestros hogares. De repente vino del cielo. También note que dice de repente. De repente quiere decir que no es cuando yo digo, a la hora que yo quiera. Es como he escuchado a algunos por ahí que se promueven en las redes sociales y dicen, el día tal, la fecha tal, a tal hora, va a estar ahí el predicador tal y van a haber manifestaciones del Espíritu Santo y se van a repartir dones del Espíritu Santo y sanidades y todo eso. Y yo me quedo, ay Señor, ¿cuándo aprenderán que nadie puede programar al Espíritu Santo? Ningún predicador ni ninguna organización puede decir en tal hora, en tal dirección y en tal lugar, ahí va a ser que van a haber manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, si yo les digo, vengan en tal día, tal fecha, tal hora a la iglesia y vamos a buscar juntos, vamos a buscar al Espíritu de Dios y vamos a pedirle que Él se manifieste como Él quiera. Eso es diferente. Eso sí es bíblico. ¿Me entiende? Pero Él viene de repente. Él no está encajonado. Nadie tiene los copyrights, como dicen, los derechos reservados del Espíritu Santo para decir que se va a manifestar en tal lugar, a tal hora y de tal manera y en ciertas personas nada más. No, no es así. Él viene de repente, como un estruendo, como un viento recio que sopla y que llena la casa donde estén. El Espíritu Santo anunció su llegada con un viento, con una manifestación entendible, digamos, entendible al ser humano, pero espontánea, libre. Jesús le dijo algo interesante a un líder religioso judío, Nicodemo. Juan 3:8 nos cuenta de eso. Le dice a Nicodemo, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Más claro que el agua, como dicen, no puede ser. Jesús dice ahí que el Espíritu Santo no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, Él no está limitado a los parámetros humanos de decir, el avivamiento va a ser en Apopka, o va a ser en Bogotá, Colombia, o va a ser en México, va a ser en Israel. No podemos decir nada de eso. Él sopla de donde quiere. Donde quiere. Aquí en Estados Unidos han habido movimientos de avivamiento muy especiales. Uno de ellos fue en California, en los años 1900. De ese avivamiento surgió la iglesia del Nazareno, que ahora representamos. Surgió la iglesia de Dios, surgió Asambleas de Dios, surgieron grandes denominaciones hoy, son fuertes en el mundo, pero surgieron de un avivamiento en esa área de Los Ángeles, California. Y alguien diría, ¿por qué Los Ángeles? ¿Qué ciudad? ¿Por qué Dios escogió Los Ángeles, California, cuando es un estado liberal, donde hay demasiado pecado, corrupción, Hollywood y toda esa basura que hay ahí? ¿Por qué no escogió la ciudad de Norte Carolina, donde es Billy Graham y que es una ciudad muy sana, muy tranquila, Charlotte o alguna? ¿Por qué Los Ángeles, California? Bueno, dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y Dios quiso hacerlo así. Quizás el próximo avivamiento surja de Las Vegas, Nevada, ¿qué sabemos? De donde menos esperamos, de la ciudad que menos lo merece, tal vez. Por eso tenemos que orar por avivamiento en nuestra ciudad también, en Orlando, donde estamos, donde se dice que es una ciudad donde se idolatra al ratón Miguel y a otras cosas que trae el ratón Miguel, ¿verdad?
No, pues con todo y eso podemos pedir por avivamiento en Orlando. Amén. Y en tu ciudad, allá en Buenos Aires, Argentina, si me están escuchando ahora los hermanos de Argentina, en Bogotá, Colombia, en Honduras, en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, México, etcétera. Dios quiere traer movimiento genuino del Espíritu Santo. Movimiento genuino. Como le dijo Jesús a Nicodemo, no saben ni de dónde viene ni a dónde va, pero si es nacido del Espíritu algo va a pasar. Nicodemo no había nacido del Espíritu, era un religioso. Yo quiero retarte, invitarte hoy a que no seas religioso. A veces a mí me dicen, es que yo no soy religioso. Qué bueno, les digo siempre. No, Dios no quiere que seas religioso, Dios quiere que seas espiritual. Dios quiere que seas nacido de nuevo. Y Nicodemo, eso es lo que Jesús le dio a entender. Mira, eres un miembro del Sanedrín, eres un erudito, fariseo, estudioso de la ley, conoces la Torá, pero no has nacido de nuevo. Juan 3:8. Entonces, el viento es una fuerza que el hombre no puede controlar. Igual es el Espíritu Santo. No puede ser manipulado por el hombre. La gente ha tratado de controlar el mover del Espíritu Santo, pero no puede. Se han llevado sorpresas muchas veces. En una cárcel han habido manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. En un teatro rentado en New York, David Wilkerson predicó un mensaje y hubo una manifestación del Espíritu Santo allí, y jóvenes de diferentes pandillas, incluyendo Nicky Cruz, se convirtieron en aquel tiempo. ¿Ves? No podemos mover o pretender que el mover del Espíritu Santo esté supeditado, sujeto a un lugar específico o a una denominación específica. El aire es vital para la vida. Así es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos da ese respirar espiritual en nuestra vida. Amén. Bueno, conclusión. Estamos hablando de Hechos capítulo 2, la historia de Pentecostés, del comienzo de la iglesia, de la inauguración de la iglesia. 50 días después de la resurrección. Y en Hechos 2:39 dice, Pedro, el predicador de aquella ocasión, dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son vosotros? Los que estaban ahí. La audiencia que él tenía en ese momento, para ustedes, los que están aquí, es la promesa. Pero también les dice, y para vuestros hijos, o sea, su descendencia, sus generaciones. Pero luego añade, y para todos, diga conmigo todos, todos los que están lejos. O sea, no solo los que estaban en Jerusalén, también los que estábamos lejos, porque llegamos a ser parte del pueblo de Dios ahora. Estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Dios. Lejos, porque Pedro en ese momento por el Espíritu Santo entendió lo que Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, los que están lejos. Por eso la iglesia ha llegado a muchos países, etnos, grupos lejanos. La iglesia del Nazareno con la que trabajamos y servimos está en todo el mundo, es una iglesia global, global. El lema que tiene la iglesia del Nazareno, ¿sabe cuál es? Hacer discípulos como Cristo en todas las naciones. Ese es nuestro lema, no hay otro, no es otra cosa que eso. Todos los que están lejos, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Wow, ahora agrega a todos los que Él llama, y hoy te llama a ti, hoy te llama a ti. Hoy es para vos ese llamado, mi hermano, mi hermana o mi amigo.
Si no has sido parte del pueblo de Dios, de la iglesia, para vos es ese llamado también hoy. El mover del Espíritu Santo es para vos también hoy. ¿Quieres recibirlo? Únete en oración conmigo. Oremos. Hemos hablado de ti, Espíritu Santo, de usted, Señor. Hemos hablado de lo que eres, lo que haces, cómo te manifiestas. Yo no puedo, Señor, hacerlo por ti mismo. Tú eres quien te mueves. Ahora mismo yo te invito, Espíritu Santo, junto con mis hermanos y hermanas, te invito a que te muevas. Te invito a ser el que hace la obra. Te invito a que soples, a que unjas, a que llenes a todo aquel que lo necesite el día de hoy. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, es tu presencia. Eres tú, Espíritu Santo. Eres tú, solo tú. Como tú quieras. Te permitimos, te invitamos a que lo hagas en medio nuestro. Visítanos, Espíritu Santo. Aquí en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, eres bienvenido, Espíritu Santo. Y en otros países y en otros lugares donde estén oyéndonos, que te digan lo mismo. Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a tu iglesia, a mi ciudad. Te invitamos. Muévete como el viento, sopla y trae, Señor, renovación, trae restauración, trae unción para las vidas. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea como la paloma otra vez, trayendo paz al corazón, al que lo necesite. Oh, Señor, que sea como el fuego, trayendo refinamiento, trayendo, Señor, esa manifestación del poder tuyo, como el fuego que abraza, que llena todo, que quema todo lo que no es tuyo. Hazlo una vez más, Espíritu Santo. Y que sea como el viento, porque soplas de tal manera, Señor, que nos diriges, nos guías a la verdad, nos guías al camino correcto, nos guías a la enseñanza sana de tu palabra, nos guías, Señor. Espíritu Santo, tú eres todo eso, y te invitamos a hacerlo una vez más, a traer Pentecostés una vez más en medio de nosotros. Oh, sí, Señor. He hecho esa oración, pero tú puedes hacerla tú mismo, vos mismo, donde quiera que estés, y hacerla personal. Dile, Espíritu Santo, primero yo necesito tu toque. Señor, tú sabes si he estado frío, indiferente, que no me ha conmovido nada, que he estado como Nicodemo, que sé un poco de religión, pero no he conocido tu presencia. Hoy haz que tu Espíritu Santo me haga nacer de nuevo para la gloria tuya y para mi salvación. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Padre. Amén y amén y amén. Bueno, espero que ese mensaje y ese testimonio les lleve a tener más ganas del Espíritu Santo en sus vidas. Vamos a levantar nuestra ofrenda y después concluimos. Bendición para los que han estado ahí de nuevo. Si todavía están conectados, hermanos y hermanas, a través del Facebook, también para ustedes. Es esa promesa del Espíritu Santo. Hasta el domingo próximo. Bendiciones.